Bueno, les voy a contar ahora un ejemplo de un análisis de suelos bajo diferentes manejos agrícolas que muestran cómo las variables bioquímicas y variables biológicas se modifican en función del manejo agrícola y viceversa, cómo las variables biológicas permiten diagnosticar un suelo de acuerdo a cómo ha sido manejado. Tuve la oportunidad de coordinar un gran proyecto de investigación hace unos años que funcionó entre el año 2007 y el 2013, que se llamó Proyecto Biospaz, una sigla que significa Biología del Suelo y Prácticas Agrícolas Sustentables, que fue auspiciado por el Ministerio de Ciencia, APRESID, la empresa Rizobacter y un grupo, La Lucía, una empresa del grupo Romagnoli. En ese proyecto trabajamos 11 grupos de investigación de diferentes institutos y universidades del país, analizando diferentes aspectos químicos, físicos y sobre todo biológicos de muestras de suelo que contrastaban, o sea, trataban de comparar dos situaciones. Un suelo manejado con rotación de cultivos, que se consideran buenas prácticas agrícolas, y el suelo manejado con monocultivo, en este caso, por la historia última de nuestro país, eran suelos trabajados con monocultivo de soja. Como punto de referencia utilizamos ambientes naturales, es decir, suelo no agrícola cercano a los lugares de muestreo. Esas tres situaciones de manejo de suelo las replicamos en 4 localidades del centro núcleo de producción agrícola de nuestro país, en el sur de Córdoba en Bengolea, en el centro en Montebuey, en el norte de la provincia de Buenos Aires en Pergamino y en el centro de la provincia de Entre Ríos en Viale. Son 4 situaciones donde los suelos tienen diferentes texturas, pero el desafío fue que lo que se replicaban eran los manejos biológicos, es decir, lo que se replicaba era el concepto ambiente natural, suelo con rotación de cultivos y suelo con monocultivo. De por sí ya era un desafío porque se dice que la textura del suelo condiciona la biología del suelo, pero nuestra propuesta inicial era en el sentido que la misma práctica agrícola, el mismo condicionamiento de manejo iba a modificar esas sociedades microbianas. Como cuando uno dice, está bien, hay culturas distintas en Japón, en China, en la India y en Sudamérica, sin embargo, a pesar de esas situaciones tan diferentes, podemos reconocer actores similares en las mismas sociedades, médicos, maestros, alumnos, agricultores. Es decir, a lo que apuntábamos es a que la estructura tenía que tener elementos similares que pudiéramos detectar como elementos de diagnóstico o indicadores biológicos de las prácticas agrícolas, en particular de las buenas prácticas agrícolas. El objetivo, si se quiere, era un objetivo utilitario, que era encontrar indicadores de buenas prácticas agrícolas para poder certificar el buen uso del suelo haciendo un análisis del suelo. O sea, no creyendo en lo que dice el productor de que hice o no hice buenas prácticas agrícolas, sino tener un test de diagnóstico biológico. Con ese planteo o diseño experimental tomamos muestras a fines del invierno y a fines del verano y durante 2 años seguidos, y les voy a contar primero los resultados que obtuvimos con el ADN. O sea, nosotros hicimos extracción de ADN de esos suelos. A partir de los ADNs extraídos del suelo, se amplifica por técnicas moleculares un gen que se llama el gen 16S, que es un gen común a todas las bacterias. Es un pedacito de gen, un fragmento que se amplifica por los extremos. Lo que hay en el medio tiene una diversidad de información. Entonces se hace una lectura de esa información como quien lee un texto, y después esa enorme cantidad de distintos textos que se obtienen se comparan por similitud
y se ordenan. Lo que vamos a ordenar son en distintos grupos bacterianos a distintos niveles de organización. Como si alguien dijera voy a fotocopiar o voy a amplificar textos de una biblioteca sin necesidad de tomar todos los libros, sino como una especie de lector que entra en los libros y lee párrafos y después obtengo los textos y comparo los textos entre sí y los agrupo de acuerdo a su estructura interna de letras. Entonces voy a tener, estos son textos que tienen que ver con poesía, estos son textos técnicos, estos son textos de literatura. Puedo llegar a niveles más específicos, decir, bueno, acá este texto implica intriga, este texto implica un ensayo. Bueno, eso mismo se hace con la secuencia del gen 16S y se obtiene la diversidad de bacterias que hay en el suelo. A partir de 1 gramo de suelo nosotros pudimos obtener 400.000 secuencias de bacterias. Es decir, no tenemos los 10.000 millones de bacterias que yo les comenté antes que había en 1 gramo de suelo, pero 400.000 es mucho más, muchísimo más que 500 o 1.000 colonias que se pueden aislar. Y también en esas 400.000 están representadas aquellas colonias aquellas bacterias, que no se pueden cultivar. Es decir, es nuestra manera de ver aquello que hasta ahora era invisible. Entonces, lo que primero hicimos fue comparar las secuencias entre sí. Vimos que esas secuencias inicialmente se agrupaban por sitio, o sea, eran más parecidas entre sí por sitio, por localidad de muestreo, y después le hicimos preguntas a esa base de datos y nos encontramos con una estructura muy interesante, porque encontramos bacterias o secuencias que eran comunes a los sitios agrícolas, pero que no estaban presentes en los ambientes naturales. Encontramos secuencias que estaban presentes en el ambiente natural y en la agricultura con rotación de cultivos, pero que estaban ausentes en el monocultivo. Pero no pudimos encontrar secuencias que estuvieran presentes en el ambiente natural y en el monocultivo y que estuvieran ausentes en la rotación de cultivo. Esa ausencia de esos candidatos plantea que esos 3 grandes círculos que representan esos ambientes no están puestos como círculos de Venn que se interaccionan todos entre sí, sino que el ambiente natural está relacionado con las prácticas agrícolas de rotación y luego vienen los monocultivos. Hay como una transición. Por esa razón no se encuentran secuencias que sean comunes al monocultivo y al ambiente natural que no estén presentes en la rotación de cultivo. Eso es algo que puede parecer lógico, pero que parece lógico y es una idea. Nosotros lo mostramos con datos. Es una primera demostración de que el monocultivo es una, si se quiere, mayor degradación de la diversidad biológica o de la microbiología en relación al ambiente natural. Cuando tuvimos eso, nos preguntamos, como en los libros de encontrar a Wall-E, nosotros nos planteamos, ¿es posible encontrar a Wall-E en esa diversidad microbiana? ¿Podemos encontrar el Wall-E de las buenas prácticas agrícolas? ¿Podemos encontrar el Wall-E del monocultivo? Entonces lo que hicimos fue, a esa base de datos de las 400.000 secuencias de ADN que habíamos obtenido, fue preguntarles qué secuencias marcaban diferencias significativas entre la rotación de cultivo y el monocultivo. Y de esa manera encontramos unos 100 candidatos con muy poca representación de secuencias en esa base de datos que caracterizaban la rotación de cultivos. Apareció un grupo llamado acidobacterias A1, no sé qué son, pero eran características de las buenas prácticas agrícolas. Y apareció una bacteria llamada Rubelimicrobium, de la cual hay 4 informes de aislamientos en polvo de calle, monumento histórico, pintura y una muestra de suelo. Tampoco se sabe bien qué significa el Rubelimicrobium, pero nosotros lo encontramos como característico del monocultivo. Entonces,
Con esa información diseñamos ahora primers de ADN para tratar de mirar particularmente esa secuencia de ADN que caracteriza a esos dos grupos de bacterias. Y hay una técnica que se llama PCR cuantitativa que permite, por una técnica molecular de ADN, determinar cuántas copias de ese gen, cuántas copias de ese ADN hay en una muestra. A nosotros en particular nos interesaba la muestra de ese suelo. Entonces, con esa herramienta nueva para cuantificar la presencia de la bacteria, acidobacteria A1 y el Rubellemicrobium en las muestras de suelo, hicimos cuantificación de los dos grupos y pudimos ver que la presencia de esos grupos en distintas muestras de suelo tomadas en distinto tiempo caracterizaban los suelos de buenas prácticas agrícolas como aquellos que tenían elevado el valor de las acidobacterias y bajo el valor de los Rubellemicrobium, y los suelos con monocultivo tenían bajo el nivel de las acidobacterias y alto el nivel de los Rubellemicrobium. Es decir, fuimos capaces de encontrar una herramienta de diagnóstico del uso histórico del suelo analizando su ADN. En una segunda etapa hicimos un análisis, si se quiere, más ambicioso o diferente, que fue mirar la totalidad del ADN que se aislaba y ver cuánto se parecían las comunidades microbianas entre sí a lo largo de esa transecta de un muestreo que hicimos, es decir, desde el sur de Córdoba hasta el centro de Entre Ríos. Y nos preguntamos esas poblaciones cuánto se parecen o se diferencian entre sí. Hay una medida que se llama medida de disimilitud, es una palabra difícil, pero es una palabra inversa, es decir, en cuanto se parecen distintas secuencias. Y ahí se encontró que las poblaciones se iban diferenciando, iban siendo cada vez más diferentes entre los ambientes naturales a medida que nos alejamos un sitio de otro. La misma situación aparecía en las muestras de rotación de cultivo. Había la misma diversidad que se llama diversidad regional o diversidad de nivel beta a nivel de los microbiomas de los suelos, desde el sur de Córdoba hasta Viale, en Entre Ríos. La diversidad biológica era similar en los ambientes naturales a la de los suelos con rotación de cultivo, y era mucho más estrecha en los suelos con monocultivo. Dicho de otra manera, los suelos con monocultivo tenían poblaciones bacterianas que se parecían entre sí independientemente del lugar. Yo lo explico en términos de, y para las mismas zonas argentinas, lo explico en términos de el decir nuestro. Nosotros tenemos distintas tonadas en distintos lugares del país. Es como si las tonadas del sur de Córdoba, de Buenos Aires y de Entre Ríos hubieran desaparecido y en el monocultivo todos hablan en español neutro de telenovela mexicana o de telenovela latinoamericana. Es decir, todo se parece más entre sí. Tiene lógica porque esos suelos están manejados todos con un monocultivo. Pero lo mismo que dije antes, nosotros lo empezamos a ver. Quiere decir, no variaba la diversidad microbiana en cantidad de microorganismos totales y diversidad de microorganismos totales, lo que se llama nivel alfa de diversidad. Pero variaba la diversidad a nivel regional, es decir, la diversidad propia de cada región se perdía y todas las regiones se hacían parecidas entre sí. Cuando analizamos en mayor detalle esa variación, encontramos que lo que se había perdido eran justamente aquellas comunidades propias de la localidad. No son comunidades mayoritarias de microorganismos, pero son las propias de cada localidad. Es decir, habíamos perdido la tonada, el cantito de las distintas localidades. Uno se podría preguntar, bueno, ¿eso es importante o no? La verdad, yo no tengo elementos para decir si eso es importante o no. Lo que puedo decir es lo siguiente. Frente a una situación de estrés, nadie sabe
cuál va a ser el organismo que va a generar la respuesta para salir de esa situación de estrés o de desastre. Entonces, a veces el microorganismo que está en menor representación puede ser el microorganismo que salve al sistema en una situación de desastre. Es decir, mantener la diversidad biológica le da fortaleza al sistema. Por esa razón, nuestro resultado de que el monocultivo disminuye la diversidad microbiana a nivel regional es un resultado importante porque está diciendo estamos homogeneizando los ambientes a nivel microbiano y no sabemos si eso es bueno o es malo, pero en principio parecería que bueno no es, sabiendo que la diversidad cultural hace a la fortaleza de las sociedades.